Moi ben, bueno, buenos días a todos. Eu gostaría de falar en portugués, mas é moito difícil para mí, mas eu gostaría tamén oír vosés algunhas preguntas, cuestiones, por favor, pregunten, falen portugués, falemos español, falemos portugués, hagamos piña, seamos Iberoamérica, ¿vale? Venga, bien. Cuando David me invitó por segunda vez a dar esta charla sobre abatimiento de COVID-19 en hospitales, la palabra abatimiento, siempre lo miro mucho, viene del francés, abattement, y no está muy allá, porque no estamos como tirándole al suelo, lo que queremos es destruir, lo que queremos es romper los contaminantes. Si algo hizo que la fotocatálisis arrancara cuando costaba mucho, era porque mientras que los sistemas filtrantes que se venían utilizando continuamente para el tratamiento de aire, fundamentalmente interior, y la emisión que se podía hacer al exterior a través de las fábricas, esos sistemas filtrantes no hacían nada más que coger el contaminante, almacenarlo y tener que llevarlo a un depósito de seguridad. La fotocatálisis abrió la puerta a un conocimiento que nos decía que podíamos romper los contaminantes, es decir, degradar la molécula X carbonos, ir fragmentándola y rompiéndola allí donde fuera posible y, en el mejor de los casos, llevarla a CO2 más agua. Ese es el principio básico de la fotocatálisis y así empezamos. Bien, este título también dice, ¿y qué hace alguien que ha trabajado en fotocatálisis hablando de abatimiento de un virus en hospitales? Y entonces, como uno ya está un poco mayor, pues he decidido contarles por qué. Siguiente transparencia, por favor. ¿Cómo es aquí? Así. Bien. Actualmente nosotros tenemos estas cuatro líneas de investigación. La primera está relacionada, bueno, están en inglés las transparencias porque la lengua del imperio nos obliga a hablar en inglés. Por eso yo insisto en que hablemos en portugués y en español, teniendo un mundo y una segunda lengua del mundo, que es el español, con un gran país con más de 200 millones de habitantes, que es Brasil. Así que, por favor, falemos en portugués también. Bien, está en la lengua del imperio, insisto, pero yo creo que se entiende. Todo el mundo quiere entenderlo y además quien lo vea desde fuera nos puede seguir aunque no sea hispano o portugués hablante. No se dice portugués, pero se dice, ¿cómo se dice? Luso hablante. Bien, como veis, y es por donde nosotros empezamos fabricando catalizadores. Nosotros queríamos aplicar la radiación solar. Otro día os cuento la batalla de por qué empezamos así, pero queríamos utilizar la radiación solar para destruir contaminantes. Necesitábamos un catalizador. Empezamos a trabajar con la gente que sabía hacer catalizadores, que pudieran ser fotoactivados por la radiación del sol inicialmente. Así empezamos. Por lo tanto, hay un grupo en mi unidad que se dedica a trabajar en la preparación de nuevos catalizadores. Después de 30 años seguimos aprendiendo a hacer catalizadores. Un segundo grupo diseñó y ha llevado a cabo distintos tipos de reactores que después, curiosamente, se repiten en la norma ISO, pero primero fue el nuestro. Incluso ese reactor que estáis viendo ahí tiene una patente y ha habido varias empresas interesadas, pero al final siempre la ozonización puede con todo. Es más fácil meter dinero y poner un producto que trabaje día y noche a hacer fotocatálisis, y eso es un hándicap que tenemos cuando hablamos de fotocatálisis. No podemos hablar de 24 horas trabajando, a no ser que nosotros implementemos la radiación alternativa a la solar, que nos excite el catalizador y haga que reaccione. Alternativa que surge inmediatamente, la utilización de lámparas ultravioleta que nos den el aporte necesario de energía para llevar adelante la reacción. ¿A dónde? A la teórica y maravillosa CO2 más agua que siempre se ha venido repitiendo históricamente. Una tercera pata es la aplicación de esos catalizadores y esos reactores para la eliminación de contaminantes, tanto en el aire exterior, tercera pata, una depuradora de agua, olores, sulfídrico, depuradora de Madrid, la primera depuradora del Manzanares. Se implementó ese sistema ya hace más de 20 años, ¿vale? Con ese reactor.
Y una cuarta pata, que es la que me han pedido que os exponga ahora, que es el tratamiento de aire interior, químico y biológico. Ahí estamos ahora mismo. Bien, como tengo que contar mi batallita, porque ya empiezo a ser un poco abuelo, ya soy abuelo, os tengo que decir que en 1990 nosotros arrancamos formalmente, un año después de que los Estados Unidos arranquen con Sandia National Laboratories, donde ellos empiezan siempre, como estamos haciendo nosotros ahora, queriendo arreglar el problema de la contaminación con lo que ya tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Implementaron plantas de energía solar que tenían básicamente sin utilizar para la degradación de contaminantes, que era lo más fácil, meter agua. Y se empezó con agua y se siguió con agua. Y nosotros aquí en el año 90 empezamos con agua, en la plataforma solar de Almería, que entonces no tenía el boom que tienen hoy las renovables. Empezamos con agua, pero ya nos tiramos 10 años investigando, determinando qué tipo de catalizador, cómo ir mejorando ese catalizador y aplicándolo para el tratamiento de agua, plataforma solar de Almería, tratamiento de aire, laboratorios del CIEMAT en Madrid. El director actual de la plataforma solar de Almería fue mi compañero, el que llevaba el tema de aguas. Yo soy el responsable de aire desde entonces, del tratamiento de aire en CIEMAT. 2 líneas de investigación, agua y aire. ¿Para qué? Para eliminación de compuestos orgánicos volátiles en aire o compuestos químicos en agua. El título habla de hospitales. Ya en 2011, veis ahí, hospitales, en 2011 me doy cuenta de que habéis oído algunos datos de qué volumen necesitamos tratar de aire en una habitación, aquí. Cuando yo hablaba con los responsables de las plantas térmicas, me decían, Beni, necesitas trabajar con 1 metro cúbico por segundo de tratamiento. El tiempo de residencia que necesitamos para eso es de locos. O sea, desde un punto de vista concreto y real y tangible, es muy difícil circular aire a 1 metro cúbico por segundo y hacerle un tratamiento. Por eso todos los sistemas de tratamiento de las plantas convencionales van con termocatalizadores, no fotocatalizadores, sino subiendo temperatura del catalizador, que es con lo que nosotros empezamos a trabajar. Pero vimos que aquello no era, la solución no era gastar más energía, ¿qué? Teníamos que utilizar la energía del sol. ¿La podíamos concentrar o no? Pero lo importante era activar la reacción. ¿Qué necesitábamos para activar la reacción? Tiempo de residencia, que ya no es ese tratamiento de 1 metro cúbico por segundo. Aquí se ha citado, estamos trabajando en tal o en cual habitación. Me he quedado con ganas de preguntar, ¿cuántos metros cúbicos? Ya hablaremos de eso y demás cosas. ¿Cuántos metros cúbicos? Porque es lo que tenemos. Ahí fuera, alguien me comentaba antes, es que esto es como tratar el aire de fuera. Yo he puesto siempre muy el ejemplo de que esto es como limpiar una playa pintándola de dióxido de titanio y querer arreglar el mar con eso. O sea, podemos pintar todas las playas del mundo, pero no vamos a arreglar el tema del agua del mar, no vamos a bajar la carga contaminante porque pintemos todas las playas del mundo. Pues estamos ahí. Necesitamos acotar. Por eso, la visión de trabajar en aire interior me daba tiempo de residencia, es decir, aumento del tiempo de contacto entre los contaminantes y el centro activo, los catalizadores que me soportaban ese material fotoactivo, trabajaba a baja temperatura, también fuera, no tengo que calentar el agua y además a lo largo de la historia, lo que vimos de nuestra corta historia, muy corta, esa corta historia hace que, joder, si subíamos temperatura obteníamos una serie de subproductos que no queríamos. Los podíamos quemar, pero no era ese el objetivo. El objetivo era ser ambientalmente friendly, como se dice ahora en plan tonto, ¿vale? Pues somos muy friendly todos ahora. Entonces, lo friendly es bajar temperatura, trabajar a temperatura ambiente, y esa ha sido la obsesión a lo largo de mi carrera. Trabajar a temperatura ambiente, buscar un catalizador que se active con una lámpara ultravioleta, todavía no hemos encontrado otra cosa, pero que no necesite subir temperatura. Bien, empezamos a trabajar, curiosamente, en el Hospital Clínico de Madrid, en 2011. Hacemos un primer trabajo, identificamos qué contaminantes, porque rápidamente lo que uno plantea es, vale, ¿con qué estoy trabajando? ¿Con tolueno, con sileno, con metilbenceno?
4 contaminantes. La gente habla de 4 y en muchos casos con colorantes, que me parece un engaño. El que quiera oírlo, que lo oiga. Desde hace más de 15 años ya no se trabajan con colorantes, en los congresos no se aceptan papers con colorantes y el que lo acepta es porque mira para otro lado, pero no puedes decir que degradas un colorante porque los pones a un sistema fotocatalítico. Es un engaño para vos. No se hace, no se debe hacer. Bien, entonces, ¿qué hacemos en el hospital? Intentar identificar los contaminantes que tenemos en ese ambiente, pero no 1, ni 2, ni 3, sino empezamos por 37, subimos a 47, subimos a 60, subimos a 70 y ahora mismo estamos en 100 contaminantes ambientales. Identificados y cuantificados, que se dice muy fácil, pero hay que hacerse la recta de calibrado de cada uno de ellos uno por uno, 100. Cada día que se estropea el gases masas, tenemos 2 semanas de calibrado nuevamente. Es una locura, pero hay que hacerlo. Entonces, veréis muchas publicaciones en que la gente lo lleva todo a Total Organic Carbon, a Total VOC, con respecto al tolueno, con respecto a... Mentira. O sea, si queremos saber cómo evoluciona el formaldehído, tengo que calibrar con formaldehído. Si quiero saber cómo se degrada el tolueno, tengo que meter tolueno, pero solo tolueno. Y después tengo que meter conjunto de contaminantes y ver cuál es la sinergia positiva o negativa entre ellos. Es decir, es un tema muy complejo, sobre todo en aire. Por eso, quien trabaja en fotocatálisis trabaja en aguas, porque es mucho más fácil trabajar en aguas y controlar el proceso en aguas. Es mucho más laborioso trabajar en aire. Por eso somos 4. Entonces, empezamos en ese año. En 2011 hacemos el primer estudio en el Hospital Clínico de Madrid y terminaré contándoos lo que estamos haciendo en el Hospital Clínic de Barcelona ahora. Mientras tanto, seguimos avanzando en la preparación de catalizadores y ensayo de catalizadores y soportes que nos mantengan esos catalizadores, inicialmente cerámicos, pero pasamos a metales, pasamos a plásticos, pasamos a vidrio, pasamos a papel, pasamos a todo lo que se nos ha ocurrido que había en el mercado y viendo qué posibilidades hay. Y insistimos en seguir buscando catalizadores que se adhieran bien a ese soporte. Eso es fundamental y es algo a lo que se le da muy poca importancia. Y cuando hablamos ponerlo en la calle, hay que pensar que hay una agresión sobre el material, y ha salido esta mañana esa discusión, de cómo hacemos nosotros esa identificación para ver cuánto estamos perdiendo del catalizador y cuánto no, y qué eficiencia tiene lo que se nos va quedando. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos al 2013 y ya lo que hemos ido investigando y reconociendo y publicando, en 2012 sacamos un artículo que yo creo que hay un antes y un después de ese artículo donde decimos en laboratorio cómo se comportan los compuestos químicos volátiles y los bioaerosoles, bacterias y hongos, en ese momento. Entonces, en 2013 se nos presentan técnicos del Museo Arqueológico Nacional en Madrid que se estaba rehabilitando, se habían gastado una millonada, habían trabajado 4 años en la rehabilitación de ese museo, la época de Zapatero, es decir, había dinero para todo y no se miraban gastos, como ahora. Se hizo muy bien y nos vinieron a preguntar qué hacemos para quitar los olores que tenemos en las vitrinas más caras do mundo, que eran unas vitrinas que se habían comprado a los alemanes porque eran muy buenas, como era alemán era muy bueno. Eran tan herméticas que no dejaban salir nada, con lo cual, si tú montabas las vitrinas y metías obras de arte dentro, la atmósfera que había dentro, en cuanto las cerrabas, y el fabricante decía que valía un mes tenerlas venteando, como decían, y después de 2 años hemos seguido identificando concentraciones altas dentro de las vitrinas. Nos vinieron asustadas porque básicamente eran todas mujeres, las conservadoras del museo, y a la que no le dolía la cabeza se agarraba desastroso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Empezamos a identificar cada uno de los componentes de esas vitrinas, ver qué volátiles emitían cada uno de ellos y darles alternativas a ese tipo de material que estaban usando. Por ejemplo, las siliconas se cambiaron. Las siliconas que se empezaron a usar se fueron. ¿Por qué? Porque eran altamente contaminantes para lo que había dentro.
Y aquí surgen más historias, pero bueno, en 2015 empezamos con ese proyecto que dura 4 años y estamos muestreando compuestos orgánicos volátiles y bioaerosoles. Eso es lo que hemos obtenido en laboratorio y está publicado en 2012. ¿Esto era mejorable? Esa era la pregunta. Dato por lo que se ha dicho esta mañana aquí. Se hablaba de cuánta luz tenemos que emplear, cómo lo hacemos, qué hacemos. Si nosotros trabajamos en un reactor convencional de los estándares que ahora han dado lugar a las ISO, que hace ya tiempo dieron lugar a las ISO, y comparamos intensidades fotónicas, observamos que utilizando radiación ultravioleta A de 8 vatios, con fotocatálisis tenemos la misma eficiencia que con 15 vatios, mientras que lo que nos dice la lógica física histórica es mete más intensidad y vas a tener mejor eficiencia, como nos ocurre con el ultravioleta C, lo veis a la derecha, las dos barras verdes, con y sin fotocatálisis. Mientras que, curiosamente, cuando aplicas fotocatálisis, la eficiencia de 8 vatios es igual que la de 15 para la degradación de un contaminante. Esto nos está dando un mensaje y es, necesito energía hasta un nivel. Y a partir de ese nivel me sobra, estoy malgastando la energía, la estoy tirando. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a trabajar. En fotocatálisis es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Bien, este es el proyecto Airarte. Al final trabajamos 1 año y medio con ellos porque sí, porque queríamos hacerlo, como nos está pidiendo nuestro doctor en podología. Trabajamos con ellos y terminamos pidiendo un proyecto que nos fue concedido y durante 4 años trabajamos tanto en el Museo Arqueológico Nacional como en el Museo Reina Sofía. Determinamos distintos contaminantes, bencenos cancerígenos, lo sabéis. El benceno está más alto dentro que fuera, lo hay dentro y fuera. ¿Por qué hay benceno? Si el benceno está prohibido, porque lo usamos como antidetonante en las gasolinas. Y dentro, porque lo usamos como disolvente en los compuestos que utilizamos alrededor nuestro. Y es cancerígeno. Formaldehído, contaminante típico de aire interior, se ha hablado aquí. Otra pregunta que me hubiera gustado hacer antes es cómo hemos medido ese formaldehído, porque ¿cuál es el nivel de eficiencia y de determinación que tienen esos equipos con respecto a un HPLC, a un cromatógrafo líquido de gases? Que es como hay que analizar el formaldehído y hacer esas comparativas. Estamos pidiendo a la ciencia que haga ciencia, ¿de acuerdo? Y eso hay que hacerlo. Formaldehído interior mucho más alto que fuera. Dentro. Dato para navegantes. Nosotros aquí, por el hecho de estar aquí, estamos emitiendo más contaminantes que lo que tenemos ahí fuera, que lo que tenemos en el pasillo. La concentración de esta sala está subiendo. Lo podéis ver en la sala Guernica, en el Museo Reina Sofía, la sala más visitada del museo, sin duda alguna. Fijaros, tanto arriba en... no veo bien, pero bueno... se denomina con visitantes y sin visitantes. Nosotros con visitantes mostramos lunes y martes, entonces el día de descanso sin visitantes y con visitantes al día siguiente. Y fijaros cómo sube la contaminación. Somos nosotros los que vamos a ver el famoso cuadro, los que llevamos la contaminación. Aquí también, no solo cuando vamos a ver cuadros. A partir de un concepto que viene casi de los años 90, finales de los 90, que es de Dibble and Raup, que es lógico, se coloca como la luz no penetra a través de los canales monolíticos, pues tenemos que fragmentar el catalizador monolítico por el que circula el aire e incorporamos entre ellos lámparas. O son lámparas convencionales, fluorescentes, o son lámparas ultravioleta, como estáis viendo ahí, y cuando estamos de esta manera, llega el COVID. Como tenemos ese reactor diseñado, nos presentamos a la convocatoria de la Comunidad de Madrid, al hackathon, quedamos entre los 10 finalistas y somos el primer proyecto que expone. Y más importante, nos presentamos al CEDETI y nos financian un proyecto junto con una empresa con la obligación de que en 1 año tenemos que tener un equipo en el mercado.
El objetivo era determinar que somos capaces, evidentemente, de eliminar el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, que somos capaces y lo tenemos que demostrar, si es posible, en condiciones reales. Muy rápido. Ese concepto de distintos estratos con lámpara ultravioleta ya no nos vale. Tenemos el hándicap de que estamos tratando una enfermedad que tiene alarmada a la población. A la fotocatálisis se le critica que si es que emite nanopartículas de dióxido de titanio que antes eran ambientalmente friendly y muy amigables y muy todo. Ahora ya nos critican porque han encontrado un nicho de producción de artículos, muchos biólogos que nos dicen que es que el dióxido de titanio puede ser perjudicial. A todo eso nos tenemos que enfrentar y darle una solución. ¿Cuál fue la solución? En lugar de poner monolito de fotocatálisis y todo fotocatálisis, me alío con el enemigo. La solución no es solo la fotocatálisis, la solución es un sistema, la que se ideamos, en el que nosotros hacemos un primer tratamiento absorbente sobre carbón activado impregnado en fotocatálisis, un segundo tratamiento denominado polarización activa, que es lo que estáis viendo allí, no sé si el rojo es el que apunta, sí. Eso es la polarización activa, si lo veis con menos luz incidente de arriba, vais a ver que está iluminado. Ahí dentro hay una lámpara ultravioleta. Y ese catalizador es capaz de generar una separación de cargas entre un polo positivo y un polo negativo. Con lo cual, la bacteria, el material que esté volando en función de su carga, se va a adherir a un polo o al otro, positivo al negativo y el negativo al positivo. Y, posteriormente, un filtro F9, que es un filtro de bajo nivel de filtración. Entonces, ¿qué hacemos? A, B y C. Ahí tenéis el ejemplo. Cuando nosotros decimos, bueno, pues con el filtro F9 nosotros podemos eliminar los contaminantes. No, podemos eliminar partículas, que es otro dato que siempre debéis tener en la cabeza. ¿De qué estamos hablando? Eliminar partículas, eliminar bacterias o bioaerosoles en general y eliminar compuestos orgánicos volátiles. Necesitamos los tres. Habréis visto lo que han dicho, 4.000 compuestos el tabaco. Químicos, compuestos químicos, con sinergias entre ellas. No, pero siempre me dices lo mismo. Llevo 20 minutos. Termino rápido. Ahí estáis viendo la comparativa entre el filtro EPA, que es el más de los más, y cuando le incorporamos fotocatálisis. Es decir, cuando dicen esto tiene filtro EPA, tampoco estamos eliminando los compuestos orgánicos volátiles. Ahí lo tenéis. Sin embargo, las partículas, bacterias, virus incluso, sí. Pero podemos dar ese salto ahí arriba, ahí es donde entra la fotocatálisis. Y así entró. Muy rapidito y ya está. En laboratorio ya en esas condiciones empezamos a quitar los compuestos orgánicos volátiles, algunos son muy recalcitrantes, no se pueden quitar, pero no son tan peligrosos, lo importante es quitar los peligrosos. Y lo ensayamos en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, pero lamentablemente los filtros que utilizamos de teflón no son capaces de identificarnos si teníamos SARS-CoV-2 o no. Y nos jugamos el pellejo. Después yo tuve COVID, pero no fue por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al P3 que tenemos en veterinaria en Madrid. Hay un laboratorio P3 del mismo nivel de seguridad que el de Wuhan, que a todos nos suena. Y en este laboratorio somos capaces de determinar que con un CTD, bueno, vamos a ir más rápido, con una dosis de 10 elevado a 6 TCI de 50, normalmente se habla de 10 elevado a 5, nosotros cargamos con 10 elevado a 6 y me tuvieron 20 días angustiado esperando la respuesta de que el cultivo celular era negativo. Es decir, con una carga inoculada en la parte baja del sistema de 10 elevado a 6, nosotros no teníamos ningún cultivo celular a la salida del proceso. Es decir, nos habíamos cargado 10 elevado a 6 virus. ¿Vale? Esto fue un salto maravilloso y esto hoy en día la empresa lo está comercializando. No ha querido patentar, no ha querido hacer nada. Bien, como se hacía con una empresa y el compromiso era que en un año tenía que estar, yo cumplí. Eso está en el mercado hoy en día en España. Quien lo ha hecho ha sido Visabet, la empresa Aire Limpio, el CDT que nos ha financiado y hemos colaborado con la UNF de Río de Janeiro.
Y menos mal que no he puesto la presentación larga, porque si no ya, este es mi equipo, y el año pasado terminé diciendo que acabábamos de empezar el proyecto KIA, el denominado Acknowledge for Improvement in the Air Quality and Health. Este es un proyecto muy capital, 7,5 millones de euros, para determinar si los enfermos que tienen problemas respiratorios crónicos, que no pueden estar todo el día en el hospital, que están en su casa, existe algo en el ambiente, no sabemos qué, que sean lo que denominamos determinantes que hagan que esa enfermedad se mantenga. ¿Eso existe o no existe? Y ahí estamos. Somos los responsables de la identificación, donde en el Hospital Clínic, no es ya clínico, el Clínic de Barcelona, de identificar esos contaminantes y de decir si ellos pueden estar interactuando, midiendo en el hospital, midiendo en el metro, midiendo en un mercado y midiendo en casa de 10 pacientes. Y eso se está haciendo ya. Y había añadido una serie de transparencias en las que se veía algunos resultados atractivos, pero así lo dejo para el año que viene.